Estamos a 2 de agosto del año 2024 y hoy voy a compartir con vosotros un estudio bíblico tremendamente importante, ya que es el discurso de Jesús, el discurso profético de Jesús más importante de todos cuantos dio. Fue el último discurso que dio Jesús, el Señor Jesús, antes de morir clavado en un madero, antes de que le clavaran en un madero. Y es el discurso profético del Monte de los Olivos, que lo encontramos registrado en Mateo capítulos 24 y 25, en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21. Hoy me voy a centrar especialmente en la versión de Mateo. Mateo capítulo 24, solamente va a ser el capítulo 24, el que voy a comentar. Voy a intentar hacer el vídeo lo más breve posible, para que vean ustedes cómo la cristiandad apóstata ha sido engañada terriblemente por la cristiandad apóstata, con tres doctrinas diabólicas, con tres doctrinas absolutamente falsas y antibíblicas, que son, escuche bien, el preterismo, el pretribulacionismo y la interpretación que dan los falsos testigos de Jehová. Se hacen llamar testigos de Jehová, pero son falsos. Es mentira, porque un verdadero testigo es el que ha visto con sus propios ojos a una persona, según la Biblia. Es un verdadero testigo, el que ha presenciado con sus ojos algún acontecimiento o el que ha visto a esa persona. Los verdaderos testigos de Jehová en el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran? Pues eran los israelitas, que vieron a este Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, le vieron. Muchos israelitas vieron a este Señor Jehová, que evidentemente era el mismísimo Señor Jesucristo, no era el Padre Celestial, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Pero bueno, esto ya lo he hablado en otros vídeos de estudio anteriores. Hoy me voy a centrar solamente en lo que enseñó Jesús en este tremendo capítulo 24 del Evangelio de Mateo, que, como he dicho, el discurso paralelo lo encontramos en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21. En el Evangelio según Juan no se encuentra registrado este último discurso de Jesús, este discurso profético del Monte de los Olivos. Solamente lo encontramos en esas tres versiones del Evangelio, en los llamados evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Bien, pues abran sus Biblias en Mateo capítulo 24 y vamos a comenzar a leer, y ya voy a comentar de forma breve, espontánea, lo que leemos aquí, para que pongan atención y vean, se den cuenta cómo la cristiandad apóstata han sido engañados terriblemente por Satanás, con esas interpretaciones retorcidas, perversas, diabólicas, de este último discurso profético de Jesús. Cómo han sido engañados, repito, por el pretribulacionismo, que es la doctrina enseñada por miles y miles de iglesias evangelocas, de falsas iglesias evangelocas, que creen que enseñan la doctrina diabólica de que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de un periodo de 7 años de tribulación, de que la iglesia no va a pasar por la futura gran tribulación. Eso se llama el pretribulacionismo, doctrina que se comienza a enseñar a partir del año 1924 en el famoso seminario teológico de Dallas, en Texas, ahí en Estados Unidos. Luego se extendió por el mundo entero y hoy en día la creen la inmensa mayoría de los falsos cristianos mal llamados evangélicos, el pretribulacionismo. La otra doctrina de demonios es el preterismo. Pongan atención, el preterismo son aquellos falsos cristianos que enseñan que todas las profecías que aparecen en este último discurso de Jesús del Monte de los Olivos y todas las profecías que se encuentran en el libro del Apocalipsis ya se cumplieron, todas. Ya se cumplieron en el año 70, dicen ellos que en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo, allá Cristo vino a la tierra, ocurrió el arrebatamiento de la iglesia, comenzó el milenio, el nuevo cielo y la nueva tierra. Esa es la espantosa doctrina de demonios que enseñan los falsos cristianos preteristas. Y los falsos testigos de Jehová enseñan otra espantosa doctrina de demonios, de que dicen que ellos enseñan que en el año 1914 ocurrió la parusía de Cristo. La venida de Cristo, según ellos, fue entronizado en el cielo en el año 1914 y comenzó a reinar. Bien, voy a destrozar en este vídeo esas tres espantosas doctrinas de demonios que han engañado terriblemente a la cristiandad apóstata. Vamos a comenzar a leer.
Mateo capítulo 24 a partir del verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo de Jerusalén. Respondiendo Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, Jesús predijo 40 años antes de que ocurriera la destrucción del templo de Jerusalén, que ocurrió 40 años después, cuando las legiones romanas se apoderaron de Jerusalén, el templo fue destruido, no quedó piedra sobre piedra y se cumplió literalmente esta tremenda profecía de Jesús. Sigamos leyendo. Versículo 3. Y estando Jesús sentado en el templo de los olivos, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Es decir, le preguntaron varias cosas, 3 cosas en concreto. ¿Cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo sería la destrucción del templo de Jerusalén? Es lo que le preguntaron en primer lugar los apóstoles. ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Cuál será la señal? Fíjese bien que está hablando en singular. La señal de tu parusía, de tu venida. Recuerde que la palabra griega parusía significa venida o presencia. Para que esté presente primero tiene que venir. Eso es lo que significa la palabra parusía. ¿Cuál será la señal en singular de tu venida, de tu parusía y del fin del siglo? ¿Cuál sería la señal del fin del siglo, del fin de esta era? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, es decir, el Mesías, y a muchos engañarán. Esta profecía se cumplió antes del año 70 y se ha estado cumpliendo a lo largo de la historia de esta llamada era cristiana, donde han aparecido cientos, miles de falsos cristos, de falsos mesías. Hoy en día en el mundo existen decenas y decenas de falsos mesías que dicen que son Jesucristo, dicen que ellos son el ungido, el Mesías, a montones. Una profecía de Jesús que, repito, se cumplió ya antes del año 70, antes de la destrucción del templo de Jerusalén, y a lo largo de la historia de esta llamada era cristiana se ha estado cumpliendo también literalmente. Vamos a seguir leyendo. Y a muchos engañarán, no a pocos, sino a muchos. Estos falsos mesías, estos falsos cristos engañarían a muchísimos, como por ejemplo el falso Cristo galleta, que levantan en su blasfema misa los falsos cristianos católicos. Dicen que es Jesucristo, una galleta de harina, la levantan en sus blasfemas misas, dicen: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es Jesucristo. Ese es uno de esos falsos cristos que ya predijo Jesús en este pasaje, que serían levantados, como hace el cura en las misas, que levantan el falso Cristo galleta, se lo comen por la boca y luego lo expulsan por el trasero, en forma de excremento. Esa es la doctrina diabólica enseñada por esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Esa es la blasfema ceremonia satánica que practican millones de veces. La ceremonia de la misa, donde se comen al falso Cristo galleta, va a parar al vientre, como dijo Jesús: todo lo que entra por la boca va a parar al vientre. ¿Y del vientre a dónde? A la letrina, al retrete en forma de mierda. Eso es lo que enseñan estos falsos cristianos al servicio de Satanás. Que Cristo, el falso Cristo galleta que ellos se comen, se convierte en excremento, en mierda, y lo expulsan al retrete. Ese es uno de los mayores falsos cristos predichos por Jesús. Recuerde, el falso Cristo galleta, que se comen en sus blasfemas misas millones de falsos cristianos católicos. A muchos engañarán, dijo Jesús, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto efectivamente se cumplió antes del año 70, antes de que los romanos destruyeran Jerusalén y el templo. Hubo montones de guerras por el Imperio Romano. Guerras y rumores de guerras. Se ha estado cumpliendo también a lo largo de esta llamada era cristiana, donde ha habido montones y montones y decenas y cientos de guerras, especialmente en Europa. Repito, no desde el año 1914, como enseñan muchos falsos cristianos, no. A lo largo de esta llamada era cristiana ha habido miles de guerras. Se ha levantado nación contra nación, reino contra reino. Es decir, que todas estas guerras no comenzaron en 1914, mira, evidentemente.
reino contra reino, y habrá pestes, es decir, epidemias, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Estas cosas ya ocurrieron, se cumplieron también antes del año 70, antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Y a lo largo de esta llamada era cristiana también se han ido cumpliendo literalmente. A lo largo de esta era cristiana ha habido pestes, como la llamada peste negra, la peste bubónica, en la Edad Media, que se cobró más de la mitad de la población de Europa en el siglo XIV. Pestes, epidemias, hambres y terremotos en diferentes lugares. Estas cosas, repito, se han estado cumpliendo a lo largo de esta llamada era cristiana. Seguimos. Y todo esto será principio de dolores. Fíjese bien lo que dijo Jesús. No dijo esto será la señal de mi presencia, la señal de mi venida o de mi parusía. Porque los falsos testigos de Jehová, estos falsos cristianos, dicen que todas estas cosas, las guerras, las pestes, las hambres, los terremotos, serían o son, dicen ellos, la señal de su venida, de su presencia. Dice que en ellos, estos descerebrados, estos pobrecitos subnormales, porque son subnormales, dicen que todas estas cosas se comenzaron a cumplir a partir del año 1914. Nación contra nación, pestes, hambres, guerras, y que son la señal de su parusía, la señal de que Cristo comenzó a reinar en el cielo en 1914. Esa es la doctrina enseñada por estos hijos del diablo, esta mentira diabólica. Pero fíjese lo que dijo Jesús, estas cosas son el principio de dolores. Las guerras, las hambres, las epidemias, las pestes, los terremotos, no serían la señal de su parusía. Si lo dice bien clarito, verso 8, todo esto será el principio de dolores, es decir, aumentarían en frecuencia y en intensidad, no la señal de su venida. ¿Me escuchan bien, falsos cristianos, los falsos testigos de Jehová? Las guerras, las pestes, las hambrunas, los terremotos, que no son la señal de su venida, que lo dice Jesús, sería el principio de dolores. La señal de su parusía, la señal de su venida, la dice Jesús, como vamos a ver luego, en el versículo 30, Mateo 24, verso 30, ahí aparece la señal de su venida. Por lo tanto, fíjense cómo han sido engañados estos falsos cristianos que se hacen llamar testigos de Jehová. Les han hecho creer el cuerpo gobernante de mentirosos, de falsarios que lideran esa secta, que las guerras, las pestes, las hambrunas, los terremotos, son una señal, son la señal de su parusía, la señal compuesta, como llaman ellos, que eso es mentira, que Jesús lo dice bien claro en el verso 8. Todas estas cosas serían el principio de dolores, no la señal de su parusía. Os han engañado, atalayados, descerebrados. Os han engañado el cuerpo gobernante de vuestra organización satánica. Os han destrozado el cerebro con esa mentira diabólica de que las guerras, las pestes, los terremotos, las hambrunas, son la señal de la parusía de Cristo, que eso es mentira. Eso es una espantosa doctrina de demonios que ha engañado a más de 8 millones de falsos testigos de Jehová. Jesús lo dice bien claro, estas cosas serán el principio de dolores, el principio de los dolores de parto, no la señal de su parusía. ¿Queda clarito? Esto es importantísimo, para que veáis los falsos testigos de Jehová cómo os han engañado con la literatura basura y apóstata de vuestra organización. Os han engañado con esa espantosa doctrina de demonios de que todas estas cosas, las hambrunas, las guerras, las hambrunas, las pestes, los terremotos, son la señal de su presencia, de su parusía. Mentira, repugnante y del diablo. Todas estas cosas, lo dice Jesús en el verso 8, serían el principio de dolores, el principio de los dolores de parto, indicando así que estas guerras, estas hambrunas, estas pestes aumentarían en frecuencia y en intensidad. Por eso dijo Jesús que eso sería el principio de los dolores de parto. Pero repito, no la señal de su parusía. La señal de su venida, de su parusía, repito, esto lo vamos a ver después, aparece en el versículo 30. Vamos a seguir leyendo. Dice así el Señor, versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán,
y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ponga muchísima atención, porque este discurso de Jesús, este discurso profético de Jesús en el Monte de los Olivos, habla, ponga atención a lo que voy a decir, de dos tribulaciones, de dos, no de una, habla de dos. La tribulación que sufrirían sus discípulos, su iglesia, a lo largo de la historia, porque se ha estado cumpliendo a lo largo de esta llamada era cristiana. Los verdaderos cristianos siempre hemos sido perseguidos. Hemos sido perseguidos por falsos cristianos, por apóstatas. Ocurrió antes del año 70, antes de la destrucción del Templo de Jerusalén, donde los apóstoles, como todos sabemos, los primeros cristianos, eran perseguidos primero por los judíos, el judaísmo apóstata, y luego por los paganos, por el Imperio Romano. Repito, esta persecución de los cristianos comenzó antes de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. Aquí lo dice Jesús. Y también se ha estado cumpliendo a lo largo de esta llamada era cristiana, donde verdaderos cristianos han sido perseguidos por la Inquisición católica, o sea, la Inquisición papal, y hoy en día muchísimos verdaderos cristianos también son perseguidos, son injuriados, incluso son asesinados. Por lo tanto, esta profecía de la persecución de los cristianos se ha estado cumpliendo a lo largo de la llamada era cristiana y se va a cumplir también en el futuro. Durante el reinado, el futuro reinado de la bestia, que va a durar 42 meses, la bestia va a hacer la guerra a estos santos, a los discípulos de Jesús, a la verdadera iglesia de Cristo, y los vencerá. Ahí lo puede leer usted. Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Unos estarán destinados a ser llevados en cautividad, es decir, a cárceles o a campos de concentración, y otros estarán destinados a morir por la espada, es decir, les cortarán la cabeza. Apocalipsis capítulo 13. 10. ¿Lo ve? Es una profecía, la de la persecución de los verdaderos cristianos, que se cumplió antes de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. Se ha estado cumpliendo a lo largo de esta llamada era cristiana y también se va a cumplir durante el futuro reinado de la bestia, que va a durar solamente 42 meses, 3 años y medio. Ahí lo puede leer usted en Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Que se le dará poder de actuar durante 42 meses. Y va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer. ¿Lo ve? Es una profecía, por así decirlo, de triple cumplimiento. Se cumplió antes del año 70, se ha estado cumpliendo a lo largo de la era cristiana y se va a cumplir también de forma espantosa en el futuro imperio de la bestia, que va a estar formado por 10 reinos. Ese imperio, ese gobierno que va a durar 42 meses, 3 años y medio, la bestia va a hacer la guerra a estos santos de la iglesia de Cristo y los va a vencer. Tribulación, por tanto, contra la iglesia. Cuidado. Aquí, versículo 9, cuando dice el Señor Jesús que os entregarán a tribulación y os matarán, es tribulación contra la iglesia de Cristo, no contra los judíos. La tribulación contra los judíos Jesús la menciona después, como vamos a ver seguidamente. Esta es una tribulación contra los santos de la iglesia. Aquí lo dice Jesús, lo dice el Señor bien clarito. Os entregarán, ¿a quién se lo está diciendo? A sus discípulos. Os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos, odiados de todas las gentes por causa de mi nombre. Repito, es una profecía que se cumplió antes del año 70, se ha estado cumpliendo a lo largo de esta llamada era cristiana y se va a cumplir también en el futuro durante el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses literalmente, 3 años y medio. Seguimos leyendo. Recuerde, primera tribulación, Mateo capítulo 24, verso 9. Tribulación contra la iglesia de Cristo, que no tiene que ver nada con la gran tribulación que vino en el año 70 contra los judíos que vivían en Jerusalén. Repito, esta tribulación del versículo 9 no tiene que ver absolutamente nada con la gran tribulación que sufrió el pueblo judío que vivía en Jerusalén en el año 70, cuando entraron las legiones romanas, destruyeron el templo de Jerusalén, destruyeron la ciudad, los judíos supervivientes fueron llevados cautivos a todas las naciones. Esa fue la mayor tribulación que ha sufrido el pueblo judío a lo largo de la historia y que
no tiene que ver absolutamente nada con la tribulación contra la Iglesia de Cristo mencionada en el versículo 9. Esto es importantísimo lo que le estoy diciendo, para que no sea engañado. Mateo 24 habla de dos tribulaciones. Tribulación contra la Iglesia de Cristo, que se ha estado cumpliendo a lo largo de la historia, y la futura gran tribulación, y la gran tribulación que ya sufrió en el año 70 el pueblo judío que vivía en Jerusalén y Judea. Más de 1 millón de judíos perecieron en la destrucción de Jerusalén, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Esa fue la gran tribulación mencionada por Jesús aquí en Mateo 24 más adelante. Por lo tanto, Mateo 24 habla de dos tribulaciones, una contra la Iglesia de Cristo y la segunda, la gran tribulación que sufrió el pueblo judío en el año 70. Vamos a seguir leyendo. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, se odiarán. Efectivamente, a lo largo de la historia, muchos falsos cristianos apóstatas han entregado la muerte a verdaderos cristianos. Esto ocurrió durante la época de la Inquisición papal, la Inquisición católica, donde muchos falsos cristianos católicos entregaban a la muerte a verdaderos cristianos, para que los torturaran, los quemaran vivos. ¿De acuerdo? Eso lo hizo la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Satanás en la tierra. Y aquí lo dice bien clarito: se traicionarán, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Exactamente lo mismo también que va a ocurrir en el futuro. Cuando venga el reinado de la bestia, que va a durar solo 42 meses, muchos falsos cristianos y apóstatas de la fe van a entregar a la muerte a verdaderos cristianos, a los verdaderos santos de Dios. Se va a cumplir literalmente estas palabras de Jesús. Seguimos leyendo, verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, efectivamente. A lo largo de la historia, e incluso antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 70, cuando los romanos destruyeron el templo, se levantaron muchos falsos profetas. Muchos. Que profetizaban en falso. Decían, no va a ocurrir nada, todo va a ir bien, etcétera, etcétera. Y no, y lo que vino es la destrucción de Jerusalén en el año 70. Vino el castigo de Dios. Igual ocurre en esta llamada era cristiana. En esta llamada era cristiana, a lo largo de los siglos han aparecido miles y miles de falsos profetas, especialmente dentro del mundo pentecostaloco, que está repleto de millones de falsos profetas que dicen, Dios me ha hablado, Dios me ha dicho, así dice el Señor. Y el Señor no les ha dicho absolutamente nada, son auténticos falsos profetas que existen dentro de todas estas iglesias falsas y apóstatas, que son los pentecostalocos, como yo lo llamo. Iglesias pentecostales, pentecostalocas, repito, repletas de falsos profetas. Por lo tanto, es una profecía que literalmente se ha estado cumpliendo a lo largo de la historia. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, el amor de muchos se va a enfriar. Aquí está hablando de cristianos. Que el amor de muchos, entre comillas, cristianos, se enfriaría. Se enfriaría, ya no tendrían el fervor, el amor verdadero, perderían el amor, especialmente por otros hermanos en la fe. Ya no tendrían amor por ellos, los traicionarían, los entregarán a la muerte, como dijo Jesús. ¿Por qué? Porque el amor de ellos se enfriaría. Aquí lo dice Jesús, lo dice el Señor bien clarito. Vamos a seguir leyendo. Verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverar en qué? En la verdadera doctrina que encontramos aquí en el Nuevo Testamento, la verdadera doctrina enseñada por Jesús y por sus apóstoles. El que persevere hasta el fin en esta verdadera doctrina va a ser salvo. La salvación vendrá en el futuro, no la hemos recibido todavía. Será salvo, tiempo futuro, pero ¿para quién? ¿Quién es el que va a ser salvo? El que persevere en esta verdadera doctrina, tal como por ejemplo yo se la estoy exponiendo en este importantísimo vídeo. El que persevere en ella hasta el final, hasta la muerte,
ese será salvo, ese va a alcanzar la vida eterna, la salvación. Si usted no persevera en esta verdadera doctrina, enseñada por el Señor Jesucristo y por sus apóstoles, y que es la misma, exactamente la misma que ya estoy exponiendo en este vídeo y en todos los demás vídeos que tengo publicados en este canal mío de YouTube, el que persevere hasta el fin en esta verdadera doctrina va a ser salvo, va a alcanzar la vida eterna. Si usted no persevera en esta verdadera doctrina, usted jamás de los jamás se va a ser salvo. Por mucho que diga que ha nacido de nuevo, que ha aceptado a Jesús como su Salvador, jamás va a ser salvo, nunca, por no haber perseverado en esta verdadera enseñanza, en esta verdadera doctrina, enseñada por Jesús y por sus apóstoles. Vamos a seguir leyendo. Verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Dicen millones de falsos testigos de Jehová, esta organización satánica, que el evangelio del reino consiste en predicar el futuro mundo del mañana, la futura tierra paradisíaca. Según ellos, eso es el evangelio del reino. Fíjense cómo han sido engañados, aquí me dirijo directamente a vosotros, a los falsos testigos de Jehová. Fijaos cómo habéis sido engañados por Satanás. Ni Jesús ni sus apóstoles predicaron jamás la futura tierra paradisíaca. Ellos predicaban el evangelio o evangelio del reino. ¿Por qué se le llama evangelio del reino? Porque procede del reino de Dios. Es un mensaje que procede de Dios, del reino de Dios. Por eso se le llama evangelio del reino. No significa en predicar la futura tierra paradisíaca, como le han hecho creer millones de falsos testigos de Jehová. Consiste en predicar el verdadero mensaje de salvación. ¿Y saben qué consiste este mensaje? Basta que usted se vaya al libro de los Hechos de los Apóstoles y compruebe cuál era el evangelio verdadero que predicaron tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo. Si usted va al libro de los Hechos, va a comprobar, en primer lugar, que jamás predicaron la futura tierra paradisíaca. Váyase usted a las predicaciones del evangelio del apóstol Pedro, por ejemplo, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 10. ¿Qué predicaba Pedro? La muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Eso es el evangelio del reino. No consiste en predicar la futura tierra paradisíaca como hacen todos estos millones de falsos cristianos, los falsos testigos de Jehová. Eso es un falso evangelio. Compruébelo usted mismo. Vaya al llamado Nuevo Testamento y compruebe, vea, lea las predicaciones evangelísticas tanto del apóstol Pedro como del apóstol Pablo y verá que siempre predicaban lo mismo: la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo. Nada, absolutamente nada, ninguna futura tierra paradisíaca. Que con esto no estoy diciendo que no vendrá en el futuro una tierra paradisíaca, claro que sí. Pero eso no era el mensaje que ellos predicaban. Eso no es el verdadero evangelio del reino. El evangelio del reino es lo que Jesús ordenó a sus apóstoles, a sus discípulos, que predicaran en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Y cuál era ese mensaje que Jesús les encomendó? Que Jesús les ordenó. Abran sus Biblias en el siguiente pasaje que voy a leer, que se encuentra en Lucas capítulo 24. Mire, pongan atención. Lucas capítulo 24, voy a leer a partir del verso 46. Ponga muchísima atención, porque aquí va a ver usted cuál es el verdadero evangelio que Jesús ordenó, encomendó a sus discípulos que predicaran en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mire, Lucas 24, a partir del verso 46. Y les dijo, esto es lo que le dijo Jesús a sus discípulos, antes de ascender al cielo. Así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese, es decir, muriese, está hablando de la muerte de Jesús, y resucitase de los muertos al tercer día. Muerte
y resurrección de Jesús. Nada, absolutamente nada de ninguna futura tierra paradisíaca. Jamás les dijo Jesús a sus apóstoles que predicaran la futura tierra paradisíaca. El verdadero evangelio del reino está centrado en primer lugar en la muerte y resurrección de Jesús. Aquí lo leemos. Lucas capítulo 24, verso 47. Verso 46, perdón. Que era necesario que el Mesías, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y mire lo que dice ahora el verso 47. Y que se predicase en su nombre, ¿el qué? Que se predicase en su nombre la futura tierra paradisíaca, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Eso, este verdadero evangelio, este mensaje es precisamente el que predicaron el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, tal como leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nada, absolutamente nada de ninguna futura tierra paradisíaca. Este es el evangelio, el verdadero evangelio del reino que ha de ser predicado en todas las naciones. Nada, absolutamente nada de futura tierra paradisíaca. Versículo 48, y vosotros, es decir, los apóstoles, sois testigos de estas cosas. ¿De qué? ¿De qué fueron testigos los apóstoles? ¿Qué es lo que vieron? Vieron a Jesús, le vieron morir y le vieron resucitado, porque Jesús se apareció a ellos. Ellos le vieron a Cristo resucitado. Por eso es que eran los testigos de Cristo, testigos de su resurrección. Jesús se apareció a ellos, ellos le vieron resucitado y eran los verdaderos testigos de Cristo. Nosotros hoy en día, los verdaderos cristianos, por supuesto que no somos testigos de Cristo porque no le hemos visto resucitado con nuestros ojos. Jesús no se ha parecido a nosotros, pero los apóstoles sí le vieron y vivieron con él, comieron con él. Eran los verdaderos testigos de Cristo, los verdaderos testigos de Jehová, porque ese Señor Jehová era el mismísimo Señor Jesucristo, el que bajaba del cielo en el Antiguo Testamento y se aparecía a los seres humanos. Era Cristo. Y este mismo Cristo fue el que le dijo a sus apóstoles, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y seréis testigos de esto, de la muerte y resurrección de Jesús. Y este era el mensaje que tenían que predicar, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Eso es el verdadero evangelio del reino. Evangelio del reino porque procede del reino de Dios, viene del reino de Dios. ¿Qué es lo que predican millones de falsos testigos de Jehová? Y ahora me dirijo directamente a ustedes, a los falsos testigos de Jehová. Un falso evangelio del reino que les va a condenar y que está centrado, según ustedes, en la futura tierra paradisíaca. Un falso evangelio que está bajo el anatema de Dios. Ustedes, los falsos testigos de Jehová, están bajo la maldición de Dios por predicar un falso evangelio. ¿Qué lo dijo Pablo? Lo dijo Pablo, el apóstol. Gálatas capítulo 1, o sea, nosotros. O un ángel del cielo predicar un evangelio diferente al que os hemos anunciado, al que os hemos predicado, sea anatema. Maldito, sea maldito. Ustedes por predicar ese falso evangelio están malditos por Dios. Ahora tienen la oportunidad de arrepentirse, de salir de esa organización satánica de los falsos testigos de Jehová y predicar el verdadero evangelio, como dijo Jesús en este texto que ya he leído de Lucas capítulo 24, centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Eso es el verdadero evangelio del reino. Vamos a irnos una vez más a Mateo capítulo 24, el discurso profético de Jesús del Monte de los Olivos, y vamos a seguir leyendo. Pues ya estamos a punto de terminar esta primera parte del vídeo, porque van a ser dos partes. Es tan importante, tan importante lo que estoy diciendo en este vídeo, que lo voy a hacer en dos partes este estudio. Este vídeo es la primera parte, y el siguiente vídeo que haga va a ser la segunda parte. Vámonos una vez más a Mateo capítulo 24. Ya estamos viendo, versículo 14, dijo Jesús, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin.
Ya he explicado bien clarito cuál es este verdadero evangelio del reino y que no tiene que ver absolutamente nada con el falso evangelio del reino predicado por estos falsos cristianos, estos millones de falsos cristianos engañados por Satanás y que se hacen llamar falsamente testigos de Jehová. Predican un falso evangelio que no tiene que ver absolutamente nada con el mensaje del evangelio que Jesús ordenó que predicaran en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, como hemos visto en Lucas capítulo 24. Y lo puede comprobar usted yendo al libro de los Hechos de los Apóstoles para que compruebe que ese era el mensaje, el verdadero evangelio del reino predicado por los apóstoles Pedro y Pablo. Seguimos leyendo aquí en Mateo 24. Versículo 15. Por tanto, dice Jesús, cuando veáis, esto se lo dijo Jesús a los discípulos judíos que en ese momento estaban con él, cuando veáis en el lugar santo. ¿Cuál era el lugar santo? Era la ciudad de Jerusalén. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, que es la tierra de los judíos, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Jesús se compadeció de todas esas mujeres judías que sufrirían esta gran tribulación que cayó sobre los judíos que vivían en Jerusalén en el año 70, cuando fue destruido el templo de Jerusalén. Versículo 20. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Escucha, esta es la segunda tribulación mencionada en Mateo 24. La primera es la que sufrirían los discípulos de Jesús, que ha estado ocurriendo a lo largo de la historia, la tribulación contra los verdaderos cristianos, y aquí, en este verso 21, menciona una segunda gran tribulación que sufrirían solamente los judíos que vivieran ahí en Jerusalén en el año 70. Porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días, esos días de gran tribulación, no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, el Mesías está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, está ahí en una habitación, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, Él va a venir de forma majestuosa, gloriosa, resplandeciente, rápida, como cuando un relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre, la parusía, la venida. Esta destrucción, esta gran tribulación contra los judíos, repito, ya se cumplió en el año 70, pero no así la venida gloriosa del Hijo del Hombre. No ocurrió de ninguna manera en el año 70, porque nadie le vio venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. En el año 70, esta es una profecía que se va a cumplir en el futuro, Y atención, dice ahora el versículo 28, dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y atención a lo que dice ahora el verso 29 y el 30. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, fíjese bien, pongan muchísima atención lo que voy a decir ahora. Jesús dijo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No dijo inmediatamente después de la gran tribulación, no. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días.
Pregunta que les hago, ¿a qué tribulación se estaba refiriendo Jesús? Aquí, en el verso 29. A la misma tribulación mencionada en el versículo 9. Seréis entregados, hablando a sus discípulos, seréis entregados a tribulación y os matarán. ¿Lo ve? No se refiere a la gran tribulación que cayó sobre los judíos que vivían en Jerusalén en el año 70, no se refiere a esa. Se refiere a la tribulación mencionada en el versículo 9, la tribulación contra los verdaderos cristianos. Pues inmediatamente después de esa tribulación, recuerde que la bestia en el futuro va a hacer la guerra a estos santos de la Iglesia de Cristo, van a pasar por esa tribulación, pues inmediatamente después, es decir, inmediatamente después de esa tribulación, que en el futuro va a durar 3 años y medio, que es lo que va a durar el reinado de la bestia, 3 años y medio literales. ¿Qué dice Jesús? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es decir, el mundo va a quedar completamente en tinieblas. El sol de repente se va a apagar, el mundo quedará completamente en tinieblas. Las estrellas caerán del cielo, indicando evidentemente la caída de lluvias de estrellas, de meteoritos que van a caer a la Tierra, las llamadas estrellas fugaces. Van a caer millones y millones de meteoritos a la Tierra cuando el sol se apague de repente. El mundo, el planeta, se va a quedar completamente en tinieblas y va a haber una lluvia de meteoritos que va a caer sobre la Tierra. ¿Y qué más dice? Pues mire, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos se van a conmover, serán conmovidas. Aquí cuando habla de las potencias de los cielos, ¿a quién se refiere? Se refiere a los ángeles de Dios, potencias. Se van a conmover. Estos ángeles de Dios se van a conmover por lo que estará ocurriendo en la tierra. Por eso dice el Señor aquí, las potencias de los cielos serán conmovidas, se van a conmover de lo que estará ocurriendo aquí en el planeta. Y atención, y aquí ya termina ya la primera parte, a lo que dice el versículo 30, lo que dijo el Señor en el verso 30. Y aquí me dirijo ahora especialmente a todos estos falsos cristianos que se hacen llamar testigos de Jehová, a estos falsos testigos de Jehová. Mire lo que dice en el verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿en dónde? En el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo, la parusía de Cristo. Verán llegar al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, como dice el texto, dice el Señor, con gran poder y majestad. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, naves voladoras, no nubecitas de vapor de agua, le verán venir en esas nubes voladoras, en esas naves voladoras, con gran poder y majestad, con gran poder y gloria. Repito lo que dice el verso 30. Aparecerá en el cielo la señal. A ver, escuche bien, Atalaya 2. Aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Esa es la señal por la cual le preguntaron sus apóstoles. ¿Cuál será la señal de tu parusía, de tu venida y del fin del siglo? Aquí tenemos la respuesta. Aquí, soplagaitas atalayados, en el verso 30, la señal aparecerá en el cielo, no en la tierra. La señal del Hijo del Hombre no tiene que ver nada, ni con las guerras, ni con las hambrunas, ni con las pestes, ni con los terremotos. Esa no es la señal de la parusía de Cristo. La señal de su venida es la que aparece aquí en el verso 30. Aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Esa será la señal de su venida, de su parusía, para que vean cómo los han engañado a ustedes, a los falsos testigos de Jehová, toda esta pandilla de hijos del diablo, de embusteros, de farsantes que se hacen llamar el cuerpo gobernante. Durante décadas les han engañado a ustedes, diciéndoles que la señal de la parusía de Cristo son las guerras,
son las pestes, las hambrunas, los terremotos, que no, que son mentira. Que esa señal es la que aparece en el versículo 30, la señal de la venida del Hijo del Hombre, es de Jesús, que aparecerá ahí arriba, en el cielo, no aquí en la tierra. La señal de su parusía aparecerá en el cielo cuando el Señor Jesús venga con gran poder y gloria, inmediatamente después, fíjese de lo que dice, después de la tribulación de aquellos días. No en medio de la tribulación, ni durante la tribulación, como enseñan ustedes, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días es cuando va a ocurrir la parusía del Señor Jesús, su venida y presencia completamente visible cuando aparezca en el cielo con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Una tribulación que evidentemente todavía no ha venido, no ha terminado, no se ha cumplido, inmediatamente después. Por lo tanto, es totalmente falso, totalmente mentira enseñar que la parusía de Cristo ocurrió en el año 1914. Una espantosa doctrina de demonios que les va a llevar a la condenación si ante ustedes no se arrepienten de esa espantosa doctrina de demonios. Ninguna parusía de Cristo comenzó en el cielo en 1914. ¿Por qué? Porque esa tribulación de aquellos días todavía no ha terminado. Todavía no ha terminado. Jesús va a venir del cielo, va a ocurrir su parusía inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, versos 29 y 30. ¿Qué significa entonces? Que es mentira, repugnante y del diablo enseñar lo que enseñan ustedes de que la parusía de Cristo comenzó en el cielo en el año 1914. Aquí dejo la primera parte de este vídeo. Mañana os voy a dar la segunda parte de este importantísimo vídeo. Mirad en la descripción de este vídeo para que veáis los estudios que escribí, que he escrito, los libritos, refutando todas, absolutamente todas las mentiras de esta organización satánica, que son los falsos testigos de Jehová. Abajo vais a tener los enlaces en la descripción del vídeo. Os ha hablado Tito Martínez, teólogo bíblico y no teísta. También en la descripción del vídeo se encuentran los enlaces que os llevarán a nuestra escuela bíblica de Telegram y también a nuestra iglesia del Padre y del Hijo en WhatsApp, que es donde nos reunimos. Si queréis aprender más de la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna, si queréis conocer verdaderamente la verdadera profecía bíblica, entrad en nuestra escuela bíblica de Telegram. Y si queréis reuniros con nosotros, repito, también nos reunimos a través de WhatsApp en nuestra iglesia del Padre y del Hijo. Os ha hablado Tito Martínez.